filmó todo, backstage. A ver qué se trajo para almorzar. Los tuppers. El guiso de lentejas. Y si hablamos de distintas técnicas de aprendizaje en la escuela, algo que nos gusta mucho es la cera. Es algo que todos los alumnos se copan en conocer, es algo lúdico, súper intuitivo. Quien no ha jugado con masa en su infancia, y es algo que se disfruta un montón. Una vez que tenemos nuestra pieza original en cera terminada, necesitamos sí o sí de alguien que la funda y la transforme en metal. Hoy estamos entonces con Ceci de Xavi, que nos va a contar un poco del proceso. Hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo andan? por recibirnos hoy. No, gracias a ustedes, bienvenida. Muchas gracias por estar acá y tenernos en cuenta. Y bueno, contarle un poquito que esto es un taller de fundición. Como dijo Tali, súper interesante porque el comienzo realmente de la joyería se empieza por la cera, donde se puede modelar, donde puede jugar, crear, bueno, un montón de cosas. A través de esa cera, que hagas esa pieza soñada, que imagines, la plasmas después en metal y no podés creer cómo esa piecita que hiciste, cómo termina. Obviamente que yo no veo la terminación de esa pieza, la veo en crudo, pero después veo en sus páginas cómo quedan y la verdad que es increíble. Es maravilloso cómo de una piecita pueden armar una pulsera, un anillo, un colgante y agregarle más cositas, porque no solamente es la cera, después la fundición en el metal que prefieras, en bronce, plata, alpaca, después ir agregando una piedrita, qué sé yo, es ir transformando realmente ese sueño en realidad y seguir creando, que es lo maravilloso. Se puede intervenir después en metal también, ¿no? Obviamente. No solo el proceso de creatividad en la parte de la cera, que aprovecho de paso para decir esto que está bueno, que la cera, hay muchos tipos de ceras, hay ceras duras, hay ceras blandas, y que las ceras son todas solidarias entre sí. Entonces, puedo aprender a trabajar los distintos tipos de cera y después construir un Frankenstein, como decimos nosotros, una pieza que contenga distintos tipos de cera, después sale todo fundido en metal. Quería darle pie a Lau para que cuente un poco qué pasa cuando uno no tiene un taller de fundición al alcance de la mano. Claro, nosotros nos pasa mucho en Córdoba por ahí que hay talleres de fundición muy pequeños y quizás nosotros en el taller no abordamos nunca la técnica de tallado en cera ni de modelado en cera como principal técnica de aprendizaje en joyería. Nos centramos mucho más en el metal porque no es tan fácil conseguir lugares donde nos fundan y donde nos hagan todo el servicio. Entonces a mí me parece muy bueno esto que ustedes tienen. Estaría bueno por ahí conocer cómo es el proceso desde el momento en que una persona te trae el modelo en cera al taller y cómo pasa eso que estaba en cera al metal. Sí. ¿Qué hay en el medio? Obvio. Mira, lo más importante que yo siempre comento también para los profesores es que cuando enseñan el tema del proceso, cómo es la cera, de hacer un anillo, también qué pasa cuando se funde la pieza. ¿Por qué? Porque se piensan, viste, que lo traes y que ya te puede llegar a salir bien, que la mayoría de las veces sí, pero también hay posibilidades de que no salga bien. ¿Por qué? Porque les puedo comentar más o menos, si me siguen, cómo es el tema de la cera, que no solamente es que vos, obviamente que siempre hay un original, se le llama, que lo tallás, lo mandás a fundir, después se trabaja, se interviene ese metal, se puede hacer un molde, un caucho, se pueden hacer varias repeticiones de esa pieza soñada que vos tenés. Entonces, ¿qué pasa? Se prepara la goma, que va ahí, en el original que vos elijas, se inyecta en cera en una máquina, que bueno, tiene un proceso de temperatura, y después se arma en los arbolitos que nosotros llamamos. El famoso arbolito. El famoso arbolito. ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso obviamente que va un yeso, se tiene que fraguar el yeso y después se cocina en un horno. ¿Y qué pasa? Es el método de cera perdida. ¿Qué pasa? Cuando está en el horno, esa cera se derrite, pero en el yeso quedan todos los huequitos. Entonces cuando vos tirás el metal, cualquier tipo de metal, que puede ser en plata, en cobre, alpaca, en bronce, se van llenando y te quedan las piezas así. Ya el arbolito en metal. Ya el arbolito en metal. Esto es crudo. Después se corta
y después se trabaja la pieza. En que empezar a laburarlo. Y hay que pasarlo a laburar el método, exactamente. Y si no tenés un caucho para repetir, para Perdés el inyectar, original. perdés el original. Pero es el original, exactamente. ¿Qué pasa con eso? Muchas veces tratamos de solucionarlo si podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque también hacemos impresión en 3D, pero ahí ya no estamos yendo un poquito más, abarcando un poco más la joyería. Pero está bueno, ofrecen también el servicio de impresión 3D. Sí. Es decir, que la persona no debería, no hace falta que traiga la cera tallada a mano, sino que Mandás el archivo que diseñaste en .stl y nosotros, bueno, te lo imprimimos. Si no podés diseñarlo, nos mandás una foto con todas las especificaciones y ahí te vamos a decir si lo podemos diseñar o no. Porque hay cosas que podemos hacer y otras cosas que no. De Libertad, pienso que somos uno de los talleres más completos porque arrancamos haciendo todos los procesos. O sea, también ofrecemos el tema de terminación. Cuando ya la gente ya hace una producción masiva, o no importa, una pieza que tengas, te la podemos terminar, no hay problema. Pero bueno, desde el inicio, que puede ser en 3D, hasta el final. O sea, ¿qué significa? Hacer la goma, fundirlo, primero sacar la inyección de cera, después fundirlo y después también el proceso de terminación. Y hasta poner las piedras si es que querés poner piedra a tu mercadería. todo eso. Todo. Soluciones integrales llave debería llamarse. Totalmente. Y otra cosa que tienen que está muy buena es que tienen algunos modelos estándar de cera ya inyectadas. Sí. Entonces, a veces para los alumnos cuando están empezando está bueno llevarse una base, un anillo clásico, un sello y aprender a intervenirlo. Y por ahí, no sé, para aprender a hacer cera por goteo, Claro. tienen esa base y pueden ir probando y practicando. O un Sí, curso sí. que vimos en el taller también que fue el de engarce en cera. Buenísimo. Entonces Belén incluía en el kit ceras de ustedes y los Buenísimo. directamente los alumnos no perdían tiempo, iban directo al foco a aprender a engarzar en cera. ¿Cómo se manejan con la gente del resto del país, digamos, que no reside en Cava y que tiene que mandar las piezas? ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta para mandar las piezas? Muchas cosas tienen que tener en cuenta. Hay algunas que son en común para los de Cava, hay que tener en cuenta. ¿O no? Sí, obviamente. También. Nos vamos a tocar estos temas. Sí. Espesor Sí. y ubicación de coladas, después quiero que retomemos ese Sí. tema. Ahora vamos a lo específico. Vamos a de lo quiere que Laura. lo más importante cuando nos mandan algo, que nos pueden mandar algo por Andriani, por comisionistas. Lo más importante es que pongan el nombre, el apellido, Ay, lo básico. el teléfono, lo básico, pero no. Y el material que lo necesitan para que ¿en qué lo necesitan? ¿En qué metal tiene fundido? Por favor, especificaciones. Si necesitan que le terminemos la mercadería, pongan especificaciones, cómo lo quiere, si son aritos, si son colgantes, porque nosotros todavía no somos adivinos de lo que realmente quiere la otra persona. Entonces, es un doble trabajo porque a veces tenemos que buscar, si nos mandan por WhatsApp, que nos escribieron. Realmente es una tarea que es pérdida de tiempo para nosotros porque realmente estamos todo el tiempo full time, entonces necesitamos cosas importantísimas. Eso, que por favor que anote cuando nos mandan las cosas, que sean claras, concisas, y no estar preguntando cómo lo hacemos, qué te hago, qué esto, qué lo otro, porque es un doble trabajo. Para mí es un doble trabajo. Bueno, ahora mirando la cámara con cara enojada, hagan bien la tarea. Me cuesta mucho el tema, pero me voy a enojar. Sí. Por favor, hagan bien la tarea, porque nosotros estamos acá con todo el amor del mundo para recibirlos, para evacuar todas sus preguntas. Todo lo que nos pidan vamos a tratar de hacerlo con todo el amor del mundo. Obviamente que somos humanos y nos enojamos. Hay eso que decía Tali recién de los espesores, de las coladas. Muy importante el tema. Primero porque supongamos que van a estar haciendo esa cera, esa primer cerita con todo el amor y después quieren reproducirlo, quieren hacer un caucho. Tiene que tener como mínimo 1 milímetro de espesor. Porque si no, ¿qué pasa? No llena la pieza, porque hacer la goma reduce la goma un 10%, entonces esas cositas hay que tenerlas en cuenta. El tema de la colada también es muy importante cuando se ponen, pero para eso están los profesores cuando ustedes están aprendiendo, que le van a dar una introducción de cómo se va a armar en el arbolito, y más profesores experimentados ya con años, como Tali, por ejemplo, así que bueno, tengo buenas referencias, que es una buena profesora. Y me consta. No sé. Me consta. ¿Qué es lo más loco que te trajeron? ¿Qué es la cosa Lo más loco que me trajeron, Sí. pelos y uñas. 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 No sé si eran de los pies, pero por favor. ¡Qué horror! Y pelos. No voy a acotar
tocar nada de los Pero pelos. yo me amigué. Pero me han traído alas, por ejemplo, de murciélago, me han traído, qué sé yo, un montón. ¿Cucarachas? Cucarachas creo que sí, o de los otros, cascarudos, o me han traído, por ejemplo, mariposas, libélulas, que son muy finitas las alas y a veces no llenan, pero hay gente que le copa como sale y está. Pero bueno, sí, me han traído muchas cosas. El ala del murciélago que lo cortó también es fuerte, ¿no? Pero bueno, han traído a fundir. Superó todo para mí. Sí, las uñas sí, superó todo. El tema del plástico también nos han traído. Muñequitos de los huevitos Kinder, que es un plástico, porque hay diferentes tipos de plásticos y esos salen geniales. Después hay otros plásticos que son más blanditos o gomosos, esos no llenan bien, salen muy porosos. O sea, acá nosotros estamos abiertos a probar todo. Yo no digo nada que no. Probemos cómo sale. Es otra cosa, por ejemplo, ¿qué pasa si yo te traigo un muñequito Kinder Sí. a probar? Sí. ¿No? Y sale un cuarto de muñequito Kinder, porque quedó escoria del plástico y tapó el poro. ¿Cómo se cobra eso? Y yo lo cobro, porque yo me tomé el trabajo de ponerle la colada, el tiempo y de mandarlo a fundir, o sea, gasté revestimiento. Tal cual. Entonces, bueno, sí. Algunos plásticos de muñequitos también podés mandarlos a hacer goma directamente, que salen bien también. Y otra cosa que vos también comentaste y está bueno, que nosotros no mezclamos los plásticos con la cera. La naturaleza con la cera, con Hacen los arbolitos plásticos. independientes. Son todos arbolitos que son independientes. Lo que es de cera es de cera. Lo que son originales, que como las ceras duras, como nombró Tali, van aparte. Si son grandes, chicas, van en diferentes tamaños del arbolito por el tema de la temperatura. La naturaleza va todo junto. O sea, hay que tener en cuenta muchas cosas cuando se hacen. La gente que dice que sí, la gente que dice me da miedo, no sé cómo va a salir, pero sí, probemos, sí, hagamos, sí. El que no se ayorna y no va incorporando nuevas tecnologías, pierde. Totalmente, porque esto, la joyería está creciendo Es dinámica, mucho, está es creciendo dinámica. mucho. Más ahora, como estuvimos hablando de la parte de 3D, estamos hablando de plásticos y estamos hablando de resinas que son, yo digo high definition porque sale con una definición espectacular, no sale con todas las rayitas, viste, de la impresión, que el plástico sí. Bueno, que acá hay una muestrita, pero esto va creciendo realmente pasos agigantados, ¿no? Todas técnicas nuevas, ahora así que nosotros estamos siempre, como le dije, abiertos a todo. Gracias Yao por recibirnos acá. Si querés contarnos un poco cómo nació el negocio, quién lo inauguró, digamos, al taller. Bueno, el negocio en realidad empezó desde los 14 años de mi papá, que no quiso estudiar más y dijo quiero ser joyero, y se vino a la calle Libertad. A 18 años se independizó ya como composturero, y después en el año 67 se asoció con una persona, en la cual hicieron una fábrica de joyería, de anillería más que nada. Y en el 74 se separó esa sociedad, hizo otra y ahí formó lo que era Carlos Alaimos RL. En aquel momento era ya fábrica prácticamente de él. O sea que esto ya viene de familia, soy la segunda generación. En el año 2001, bueno, con toda la crisis, quedamos patas para arriba y ahí es como mi papá me dijo, bueno, hasta acá llegué, tomá la fábrica vos y fíjate qué es lo que podés hacer. Y ahí, bueno, de a poquito la fuimos remontando. Nosotros más que nada éramos una fábrica de joyería, no brindábamos este tipo de servicios. Mi papá era como que tenía ese tema que tenían los joyeros viejos de no digas los secretos, las cosas que hacemos, tal. Y yo era más abierto, ya que lo sabemos hacer y lo hacemos bien, ofrezcámoslo como un servicio. Y ahí es donde nació el tema de la parte de Yavic Fundición. Fundición para terceros. Exactamente, toda la fundición para terceros. 2001 esto. Fue, sí, en 2002, por O sea, ahí. ya hace 20 años. Claro, en 2002, sí, ya hace 20 años justo que estamos con esto. Que empezamos con esto, en el 2005 nos vinimos acá, abrimos ya esta oficina acá en Libertad, y acá empezamos desde el 2005 que estamos creciendo y creciendo por suerte.
¿Cómo fue la incorporación de la tecnología? ¿Quién tuvo las ideas de la impresora 3D quizás? O como traer esa nueva moda al negocio de fundición tradicional. A ver, tecnología, algunas cosas introduje yo, obviamente mi papá era más la parte tradicional, yo quería traer máquinas más modernas y si no me equivoco el tema del 3D se le ocurrió a Cecilia, empezó que sí, que tenemos que hacer, que ponete, que estudiar, que esto, que lo otro, bueno ahí traje a mi hijo y a Santiago y él se empezó a interiorizar más en el tema. Él ya había fabricado una impresora 3D en el colegio y él hizo un colegio técnico, entonces hizo una impresora 3D en el colegio. Entonces la trajo acá y de ahí empezamos con su impresora casera y de ahí empezamos a tecnificarnos un poquito más y ahora bueno, nos modernizamos con el tema de la resina. La que él había hecho era de PLA y ahora las que compramos son de resina que tienen mucho más definición, ¿no? Podemos decir que se incorporó una tercera generación entonces en el proyecto. Digamos que sí, está. Se copó él. Está ahí, sí, está full con el tema este. Más que nada lo que está haciendo hoy en día acá en la empresa es eso, es todo lo que es diseño e impresión 3D. Qué buena onda. Muy bueno. Estamos haciendo 3 capítulos de esta serie de programas de YouTube y las 3 historias son 3 generaciones de varones, de abuelo, padre e hijo. Así que cuando dijiste lo de tu hijo me dio como un pielcita de gallina. Sí, claro, se hace. Como un oficio muy de familia, pero tiene las 3 historias tienen esta vuelta de tuerca de qué aporta el joven, como esta cosa más clásica y tradicional del abuelo y el padre, y llega como el joven a traer esto, tecnología o digitalizar la empresa. Está buenísimo, sin dejar de hacer lo anterior como esto, ¿no? Como poder integrar, viene la impresora 3D, no dejas de fundir con revestimiento, o sea, se pueden las dos cosas. Exactamente. Sumar. Es ir sumando. Cuesta. Me imagino que a mi papá le debe haber costado mucho más que lo que me costó a mí, digamos, delegar o aceptar que tu hijo podía tener ideas más innovadoras que las tuyas, ¿no? Entonces, y también no manejarlas, ¿no? Y hablábamos con Lau, perder el control. A los grandes lo que les pasa es que se quedan afuera de eso, no lo entienden. Hay algo de eso que da... Exactamente, bueno, que es lo que me pasa a mí también hoy. O sea, yo si bien soy una persona muy tecnológica, ya no tengo ganas de estar con el tema del 3D, estudiando, diseño, pim. Entonces... Sí, pero sí le abrí la puerta como para decir, me encanta, hacelo y darle para adelante, o sea, apoyarlo como para que avance en eso. Última pregunta y lo liberamos allá vos. ¿Cómo te impactó el tema de la pandemia? Quería saber, pues sentí como que crecieron un montón en la pandemia. ¿Fue mi percepción o es real? Bueno, inicialmente como todos tuvimos que cerrar, pero desde el momento que abrimos, sí, empezamos con mucho trabajo, o sea, porque justamente nuestros clientes que desarrollaban sus ventas más que nada por... online, digamos. Claro, eran todos canales digitales, empezaron a crecer muchísimo en la pandemia y eso nos trajo muchísimo trabajo a nosotros. Y hoy en día creo que seguimos creciendo justamente porque ese mercado sigue creciendo. Nosotros dejamos de tener clientes... talleres que son fabricantes de joyería por muchísimos clientes que son joyeros contemporáneos chiquitos, más independientes, pero tenemos mucha cantidad de clientes. Y además también la virtualidad hizo que a lo mejor te llegaran piezas de todo el país, que a lo mejor antes era un poco más local o siempre fue algo mucho más abarcativo a nivel nacional, digamos. Es que fue creciendo. Fue creciendo, sí, tal cual, fue creciendo. Se fue dando en general cada día, esto va mucho de boca en boca, el tema de nosotros, no es que estamos, si bien hacemos publicidades en algunos medios, más que nada esto es el boca en boca y es justamente vos sos joyera, tenés una escuela de joyería y tus alumnos empiezan a venir y esos alumnos después empiezan a recomendar a otros y así en realidad es como fue creciendo más que nada Xavi. Es el boca en boca.
Gracias por recibirnos, gracias por su tiempo. Valoramos un montón lo que hacen, me parece magnífico. Lástima que no pudimos conocer el taller. En otro momento será. Pero la verdad que gracias por la buena onda. No, gracias a ustedes por venir, por hacernos las preguntas, por tenernos en cuenta. Así que estamos agradecidos totalmente y con mucho gusto lo volveríamos a recibir una y mil veces más. Ya la próxima por ahí venimos con alguna otra propuesta. Bueno, estamos abiertos. Estamos cocinando cositas ahí. Bueno, Gracias por venir. Gracias. todos Gracias. bienvenidos, así que bienvenidos.